Sura del territorio. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. لا أقسم بهذا البلد Juro por esta tierra, وأنت حل بهذا البلد esta tierra que se hará lícita para ti, ووالد وما ولد y por un padre, y lo que ha engendrado. لقد خلقنا الإنسان في كبد Que hemos creado al hombre en penalidad. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد Se cree que nadie tiene poder sobre él. يقول أهلكت مالا لبدا Dice, he disipado grandes riquezas. أيحسب أن لم يره أحد ¿Cree que nadie lo ha visto? ألم نجعل له عينين ¿Acaso no le hemos dado dos ojos ولسانا وشفتين una lengua y dos labios? وهديناه النجدين ¿Y no le hemos señalado las dos vías? فلاقتحم العقبة Sin embargo, no ha emprendido la cuesta. وما أدراك ما العقبة ¿Y cómo hacerte saber qué es la cuesta? فك رقبة Es liberar a un siervo, أو إطعام في يوم ذي مسغبة o alimentar en un día de necesidad يتيما ذا مقربة a un pariente huérfano, أو مسكينا ذا متربة o a un mendigo polvoriento. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Y es ser de los que creen, se aconsejan la paciencia y se aconsejan la piedad. أولئك أصحاب الميمنة Esos son los compañeros de la derecha. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة Pero los que se niegan a creer en nuestros signos, esos son los compañeros de la izquierda. عليهم نار مؤصدة Sobre ellos habrá un fuego cerrado.